Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias pues, por sintonizar su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga, lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. La verdad que nos da mucho gusto estar aquí siempre con ustedes, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con pasión, con mucha pasión. A veces la pasión nos gana a la inteligencia, eso es malo, pero bueno, es parte de. Y bueno, y nos da muchísimo gusto que por primera vez en esta cabina de Radio Universidad nos esté acompañando un gran amigo, voy a decirle un viejo amigo, un gran maestro al que admiro y reconozco, Diego Molina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Aquí estoy con mucho gusto. La verdad que el maestro Diego Molina es parte de esa extraordinaria generación de maestros pues que dejaron huella, que, que entraron a los salones de primarias y secundaria a formar a los sinaloenses. Muchos sinaloenses debieron haber pasado por esos grupos, ¿verdad? Efectivamente, pues un poquito más de 50 años. Más de 50 trabajando en aulas desde preescolar, desde primarias hasta educación superior. Oye, Diego, ¿tú estudiaste aquí para maestro? Yo estudié en la Escuela Normal de Sinaloa, mi carrera como profesor normalista. Hice una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realicé un estudio de licenciatura para formación de profesores de normales en la Ciudad de México, con especialidad en ciencias sociales. Hice maestría en educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la División de Estudios Superiores de la UAS. Y culminé, bueno, se puede decir culminar, pues un sueño, hacer el doctorado y logré terminar el doctorado en la Escuela Normal de Sinaloa de vuelta. Muy bien. La verdad es que es toda una carrera. Las actividades del maestro no terminan con el simple hecho de titularse de maestro. No, es un elemento motivante, motivador tener títulos, tener documentos, pero no es indispensable para las personas que tienen interés de estudiar permanentemente. No precisamente porque tengamos el título va a decir que somos excelentes profesores, ¿no? Lo que sucede es que nos ha gustado leer, nos ha gustado estudiar, hemos estado al tanto de los avances en el mundo de la educación y particularmente de los problemas educativos de México. Lo hemos atendido con mucha atención, con mucho cuidado y estamos ahorita precisamente trabajando fuertemente en eso. Un grupo de profesores, de compañeros, que somos investigadores, algunos son profesores de aula, otros que estamos agrupados. ¿Cómo se organizaron ustedes? Pues precisamente nos organizamos a raíz del lanzamiento de la reforma educativa. ¿Ah, sí? Sí, curiosamente. Nos movió Nos movió exactamente cuando sale el primer elemento de la reforma, el artículo 3º constitucional, y que se hace obligatorio algunos aspectos de la educación, más todavía de los que ya estaban establecidos, como es precisamente la calidad de la educación y la equidad de la educación. Entonces, nos movió la idea del proyecto general que se estaba presentando por parte de la Secretaría de Educación Pública y empezamos a juntarnos para ir revisando la documentación, para ir comentando sobre las manifestaciones de los politólogos, las manifestaciones de los investigadores educativos, las manifestaciones del magisterio, de los sindicatos, y ahí fue como nos empezamos a juntar. Inicialmente tuvimos una reunión, 25 compañeros, establecimos una agenda de análisis, de discusión de la temática educativa, y nos fuimos yendo despacito, nos juntábamos una vez al mes, y durante el tiempo que cualquier cosa que surgía, inmediatamente todos teníamos el compromiso de analizarla, de discutirla y de elaborar algunas propuestas para mejorar cualquier sugerencia
que se hacía por parte de las autoridades. Y eso nos dio muchos elementos para estar juntos, para discusión, que lógicamente se fue decantando el grupo hasta el momento en que ya constituimos la asociación civil con el nombre de Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa. ¿Esto es todo el estado? Es de todo el estado. ¿Cuántos maestros están ahí? Nosotros ahorita tenemos 15. 15 solamente, sí. Oye, ¿quiénes están ahí, Diego? Pues mira, empezamos a trabajar 14 compañeros, entre ellos Santiago Zúñiga Barrón, José Luis López Arciniega, Marco Antonio Rodríguez Sánchez, Jerónimo Martínez García, Aurora Félix Delgado, Jorge Trujillo Segoviano, Ricardo Santos Aldana, Cuauhtémoc Santos, apellido segundo se me olvida. Entró también Teodosio Navidad, que es profesor y licenciado, ¿verdad? Sí. Y le gusta la historia, trabaja bastante. Buen amigo, estuvimos en proyectos comunes también. Exactamente, y Federico Romero Mercado. Federico Romero, mucho tiempo Federico en educación. Sí, más de 50 años, yo creo, sí, ¿no? Como no. Sí. Y ¿Autor del libro negro? Autor del libro negro, que fue muy discutido. Oye, fue uno de muy rechazado por un servidor, entre paréntesis, ¿no? Y ahí tuvimos una discusión con las autoridades y yo publiqué una protesta, un análisis del libro verde. El libro verde, y de luego, pues no le gustó a las autoridades y tuvimos conflictos políticos por ese motivo, pero se superó y el magisterio pues rechazó lógicamente lo que se decía en unos párrafos del libro verde, ¿no? En el sentido de que la falta de calidad de la educación que se había evaluado ese ciclo escolar era responsabilidad plena del profesorado. Y eso pues es una afirmación que nosotros como profesores nunca hemos podido aceptar, ni la queremos aceptar, ni la vamos a aceptar jamás, ¿no? En general responden a un plan que ya la Secretaría plantea siempre, ¿no? Exacto. Nosotros trabajamos con base en los planteamientos de una oficialidad en el sentido de los planes y programas de estudios nacionales. Se adaptan algunas cosas, muy pocas, por cierto, a nivel estado o locales o regionales. Pero genéricamente el plan de estudios nacional se trata de cumplir en todas sus formas, de una manera completa, aprovechando los materiales que también produce la propia Secretaría, libros de texto, materiales didácticos y las propuestas metodológicas que se hacen para desarrollar esos planes y programas de estudio. ¿Tú tuviste cargos públicos, Diego? Sí, he tenido, si se puede llamar cargo por ser director de la normal, subsecretario de Educación, director del Centro de Actualización del Magisterio. Tuve esas... Generalmente los que has mencionado han ocupado también cargos. Sí, generalmente sí. La mayor parte de ellos sí. Hay algunos que no, como que no nombré, por ejemplo, a Jesús Enrique Luis Cortés, que es de la universidad. Es un profesor de la universidad, es un matemático y está con nosotros trabajando muy fuertemente también. Que también le gusta mucho la investigación. Que le gusta mucho la investigación. Y recientemente hemos incorporado a Francisco Armando Espinosa, un profesor de la Normal de Sinaloa, y a una directora de una escuela secundaria, profesora, maestra, doctora en educación, María Dolores Peñuelas Armenta, que es directora de la Escuela Federal, el número 4. Sí. Y ahí vamos incorporando, Oye, ¿ustedes se reúnen con qué propósito, con qué objetivo? Pues el propósito de nosotros es claro, incidir en las políticas públicas relacionadas con la situación educacional. Incidir significa que nosotros opinamos, criticamos y proponemos con fundamentos de las nociones que nosotros tenemos sobre la educación, ¿sí? Teóricas, por ejemplo, prácticas. En este caso, Diego, ¿ustedes cuál es la opinión o la percepción que tienen de la reforma educativa que plantea el gobierno de Peña Nieto? Pues mira,
Son muchos elementos los que es una situación muy compleja, es muy amplia. Tiene cuestiones muy interesantes de avanzada. Otras son copias fieles de otros proyectos de anteriores. La observación que nosotros hacemos es que se hace el procedimiento, los procesos que se siguen, ahí es donde hubo muchas fallas, definitivamente. Bueno, hay algunos elementos que constituyen la reforma que también son muy críticos, ¿no? Que podemos abordarlos ahorita. Pero la reforma educativa, el principal problema que se ha criticado mucho ha sido que se hizo al revés. ¿Cómo al En revés? el sentido de que planes y programas de estudio salen después de muchos otros elementos, como es la formación de los profesores, la evaluación de los profesores, los estudios de las escuelas. De una reforma laboral brincan a una reforma educativa. Pues, así se dice exactamente, brincan tardíamente. Tardíamente. ¿Por qué? Porque los propósitos de la reforma educativa difícilmente se van a cumplir en la magnitud como fueron planteados. ¿Por qué? Porque el régimen de gobierno termina, y si las circunstancias se dan de que haya un cambio, como se está viendo en los avances de las campañas políticas, se anuncia por la persona presunta ganadora que echaría por tierra, así dice, definitivamente eliminaría la reforma. ¿No? Así es la expresión. Aunque eso no se puede hacer. No, yo creo que... No se puede hacer así tajantemente. Debe revisarse, deben revisarse. Exacto. Posiblemente estamos de acuerdo en que, como dicen ustedes, o como dicen los analistas o los críticos, en sentido de las reformas a lo que es, que tiene que ver con el profesorado, con el docente, no fueron muy acertadas en virtud de que se agredió al docente, se agredió al maestro. Yo creo que aquí, ¿no? Definitivamente. El número uno, Diego, el docente es la figura pues, central para que esto funcione. Y si se le deteriora su imagen y su estructura, pues finalmente no llegamos a ningún lado. Definitivamente, uno de los principios generales que nosotros tenemos en relación con el conversatorio, con toda la gente que estamos trabajando, es que no hay ninguna actividad, ninguna reforma, ningún desarrollo educativo que se pueda realizar sin el profesor. Claro. Definitivamente nosotros creemos que el profesor es la base fundamental de cualquier trabajo que tenga que ver con reformas educativas, con mejora de la educación, con mejora de la calidad educativa, ¿no? Con mejora de los aprendizajes de los alumnos. Si no hay la participación entusiasta, animosa, motivada por parte del profesorado, pues no podrá haber trabajos excelentes como se quiere que se haya para que se mejore la calidad educativa. Factor humano sigue siendo el factor humano sigue siendo número uno, pero ahí el factor humano tiene muchos factores que también intercalados que le permiten o no le permiten desarrollarse. Como no permitir desarrollarse es estar aislado de los proyectos educativos, estar aislado de los mandatos del gobierno, estar aislado de los aumentos salariales, estar aislado de contar con lo mínimo para poder vivir dignamente un profesor. Claro. Eso no ayuda si no se tienen las condiciones para... Este grupo, esta organización Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa, ¿va a crecer? ¿Se va a mantener así? Sí, yo pienso que nosotros pensamos que va a crecer. Poco a poco vamos a ir incrementando. Luego entra Hay muchos maestros con capacidad que están haciendo lista de espera o qué. Nosotros estamos haciendo invitaciones a los profesores que tenemos oportunidad de platicar con ellos. Cuando expresamos algún punto de vista, cuando tratamos un tema con ellos, les hacemos la invitación, presentamos a todo el equipo, a toda la gente y les decimos cuáles son las características de la organización. Y las principales características es que es una organización autónoma, libre, independiente, apolítica y no participa en ninguna religión,
todos los elementos como organización. Cada persona tiene sus inclinaciones y se les respetan tanto en política como en... Pero la organización no es política, ni es religiosa, ni es dependiente. Y entonces nosotros les explicamos y poco a poco se van acercando a nosotros. Algunos nos dicen cómo ingresamos. Entonces nosotros les damos, tenemos unos estatutos, los estatutos de formación que fueron debidamente establecidos, elaborados y debidamente registrados en el registro público de la propiedad. Y ahí están establecidos el objeto de la organización. Ya sean una serie de aspectos que nosotros queremos cubrir, como es la investigación, el análisis educativo permanentemente, la presentación al público de los resultados que vayamos encontrando, la síntesis que vayamos haciendo, la publicación de materiales en la medida de nuestras posibilidades, el incremento del número de socios y trabajar con congresos, con reuniones, con conferencias, con pláticas, etcétera, de diferente naturaleza, en todo enclavado en el asunto educativo. Oye, Diego, sí. Pues ya estamos prácticamente dentro de lo que es ya, pues está entrando ya la etapa académica, digamos, de la reforma educativa. Sí. ¿Cuál es el aspecto más criticable desde el punto de vista de ustedes? El aspecto más criticable, bueno, es que son varios más. A ver, el análisis, son varios más, ¿no? El número uno es que primero la capacitación del profesor para que inicie los trabajos, este ciclo escolar venidero, la vemos con un grado de dificultad. ¿Por qué? Porque se están ahorita capacitando, se dice entre comillas, vía en línea. Sí, ahora a través de tu computadora, sí. Tienes que agarrar la formación que te están dando, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es muy importante y si es posible porque ya la mayor parte del profesorado está ya inmerso en el asunto del manejo de las TICs, ¿no? De las tecnologías educativas. Hay algunos que todavía están fuera de la jugada. Todavía estamos fuera de, ¿no? Pero sí la mayoría ya lo tiene y lo puede hacer. Pero nosotros con la experiencia que tenemos como profesores creemos que hay muchos procesos que tenemos que verlos en la realidad. Lo tenemos que ver en el aula, lo tenemos que ver reflejado. Tienen que ver directamente, vivirlo. Entonces, por ejemplo, entra en el mes de agosto, la reforma de planes y programas entra con preescolar, los 3 grados. Primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Y todo ese profesorado que va a trabajar en eso está ahorita supuestamente capacitando en línea. No tenemos todavía los resultados de qué tantos avances, más que el dicho del secretario de Educación, en el sentido de que son 30 y tantos mil profesores que se están capacitando en línea para entrar. Sí, pero no tenemos tampoco ningún resultado de avances, ningún resultado de evaluativo de las primeras semanas. Oye, ¿será posible evaluar a través de la línea? Sí, claro que sí. Todo está trabajado técnicamente para hacer evaluaciones en línea. Pero yo sigo insistiendo en que la presencia de los grupos de trabajo, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, te tienen que dar más visibles para que podamos nosotros saber si realmente va a estar apto el profesor para poder desempeñar la función con los nuevos programas que se están elaborando. Sí. Ese es el número uno, que lo vemos así muy rápido. El número dos es el problema de las normales. Es formación de profesores también, profesores iniciales. Que han sido muy criticadas. Si tú observas, las escuelas normales no han entrado en la reforma. No. Apenas está circulando ahorita un estudio probable para las escuelas normales. A partir del mes de febrero empezó a circular nuevos planes y programas de estudio para las escuelas normales, apegados a la reforma educativa de 2018. O sea, hasta ahorita. 17, ¿no? Entonces, hasta ahorita
entonces las normales van en un ritmo muy No, atrasado. no, van Cuando rezagadas. son las primeras, precisamente por eso decía que al revés, son las primeras que debieron haber entrado a un proceso de formación de los profesores para poder estar aptos, los que van saliendo, para que ingresen al trabajo. Oye, pues primero capacita a los maestros y luego empieza con los programas. Así es, exactamente. Esa es la segunda. La tercera es que todavía tenemos un rezago muy grande, un porcentaje, no sé si el 30 o 40% de escuelas que están en situaciones inapropiadas para el desempeño, el desarrollo de los procesos. Cuando hablas inapropiado, quiere decir que no tiene condiciones, no tiene ¿qué les condiciones falta a esas físicas, escuelas? físicamente no están adecuadas, son edificios que no están adecuados, salones de clase que no son pertinentes, no tienen laboratorios, no tienen internet, no tienen equipo de tecnología avanzada, no tienen muchas cosas, no tienen campos deportivos, no tienen muchas cosas. Esas instituciones, esas escuelas no están todavía regularizadas la situación como se prometió en el proyecto inicial, que se dijo que tantos millones de pesos se iban a destinar para arreglar todas las escuelas del país. Puras mentiras. Bueno, ha habido avances, no lógicamente, pero no ha habido avances suficientes para decir que ya estamos en óptimas condiciones para que el 100% o el 90% de los niños y de los profesores estemos trabajando con seguridad en aulas. Pues ustedes han visto escuelas que se están cayendo, que tienen que sacar a los niños y llevarlos a edificios prestados. Así es. Porque son escuelas que están en riesgo. Están en riesgo, ponen en riesgo la vida. Sí, ¿no? Y la mayoría de esas muchas escuelas, los baños no sirven, sí. No tienen agua. Bueno, esa es la verdad lamentable. Los ventiladores no funcionan. Estamos en un clima donde todos esos factores cuentan mucho. Entonces, una cuarta situación que la veo yo más delicada todavía es el problema del profesor y su salario. Si recuerdas, los profesores teníamos una carrera, sí. Teníamos un salario que se iba incrementando conforme va presentando los exámenes, ¿no? Se llamaba carrera magisterial. El esquema se acabó, se terminó, de un plumazo se acabó. Y el problema fundamental es que lo que se dice que se está estableciendo como para estímulos y recompensa al profesor no tiene ninguna claridad, no tiene ninguna objetividad y no tiene mucha precisión en cuanto a cuándo vamos a empezar a recibir nosotros los recursos para mejorar económicamente. Se le dice que los van a mejorar, pero no le dicen cuándo ni cómo. Es muy difícil. Sí dicen cómo, con unos mecanismos de estímulo y recompensas, pero que están muy complicados, ¿no? Que no tienen claridad y además no está fácil, porque hablan de la presentación de los exámenes, de permanencia. Si el profesor sale muy bien calificado, tendrá un estímulo de que no se dice, no hay tablas especiales para eso. En el caso de la carrera magisterial sí lo tenía. Sí tenía, claro que sí. Avanzabas tú del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 nivel y vas aumentando un salario determinado de tal manera que ya estaba prefijado. Estaba prefijado de tal manera que un profesor que estaba en el último nivel es un profesor que estaba ganando un salario más decoroso que el salario inicial, claro. Lógicamente. Claro. Y ese es uno de los problemas fundamentales que parece ser que por ahí hubo algún descuido o alguna falla, o no sé cómo se le puede llamar, por parte de la organización sindical de que no supo defender muchos de esos factores que ya teníamos ganados. Bueno, la verdad es que ¿no? Vamos a llamarle así como tú le dices, pero también ha habido mucho entreguismo, mucha negociación, que cierran los ojos, que pasan para aprobar todas esas cuestiones, que al final el afectado es el maestro. Así es. Y bueno, y otra de las cuestiones es que la reforma educativa no ha permeado todavía totalmente en el magisterio. Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Y aparte de que existe un sector muy importante en cantidad, de que nunca la ha aceptado. Y las personas que no se han manifestado
¿Cuántos son? Que tampoco no lo han aceptado, bueno, pero no han dicho. En el tema de la educación, el tema del magisterio, es un tema bastante complejo. El tiempo, lamentablemente, Diego, se nos ha terminado, pero bueno, ya está el conversatorio pedagógico del Estado de Sinaloa. Tú eres el presidente, Yo soy ¿verdad? el presidente para servirles. Pues bienvenido. La verdad que, Diego, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y vamos a seguir platicando. Muy bien. Me parece bien, si es posible, invitamos a otros compañeros del conversatorio, me parece muy bien. para que sigan platicando. Perfecto. No, pues nos da muchísimo gusto. Diego Molina, presidente del Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa. Gracias por estar aquí y muchas gracias a Said Leiva, nuestro operador. Muchas gracias. Gracias al auditorio de Radio Universidad que nos sintonizó. Gracias. Hasta pronto.